Del sentido y lo sensible, por Aristóteles. 10. Capítulo 6. Puede planteársenos la dificultad de saber si, al ser todo cuerpo susceptible de una división infinita o limitada, sus cualidades sensibles, a saber, el olor, el color, el sabor, el peso, el sonido, el calor y el frío, la ligereza, la dureza y la blandura, ¿son también susceptibles de esa división o es esto imposible? Cada una de estas cualidades produce, en efecto, una sensación. De hecho, todas ellas se llaman sensibles por su capacidad de excitar la sensación. Así pues, en la hipótesis de arriba, la sensación debe ser capaz de división indefinida, y cada magnitud debe ser perceptible, porque es imposible ver una cosa blanca que no sea una magnitud. De otra manera, será posible que un cuerpo que no poseyera ni color ni peso, ni otro cualquier atributo existiera, de manera que no sería en absoluto perceptible, ya que estos son los atributos perceptibles. En este caso, todo cuerpo perceptible constatará de partes imperceptibles. Sin embargo, sus partes deben ser perceptibles, ya que no pueden consistir en abstracciones matemáticas. Además, ¿por medio de qué facultad discerniremos o conoceremos estas partes? Por medio de la mente. No obstante, ellas no son aprendidas por la mente, ni la mente conoce ningún objeto externo que esté desconectado de la sensación. Al mismo tiempo, si es verdadera nuestra hipótesis, parece apoyar la teoría de los que admiten las magnitudes atómicas. Nuestra dificultad, en efecto, se solucionaría según su enfoque o punto de vista. Ahora bien, esta teoría es imposible. Ha sido ya discutido en nuestro Tratado del Movimiento. La solución de estas cuestiones pondrá en claro por qué las especies de color, sabor, sonidos y otros objetos sensibles son limitadas, pues donde hay extremos, los estadios intermedios deben estar limitados, y los contrarios son extremos. Todo objeto sensible envuelve una contrariedad. Por ejemplo, en el olor, lo blanco y lo negro, en el sabor, lo dulce y lo amargo, y en todos los demás sensibles, los contrarios son extremos. Ahora bien, lo que es continuo puede ser dividido en un número infinito de partes desiguales, pero en un número finito de partes iguales, mientras que lo que en sí mismo no es continuo puede ser dividido en un número finito de especies. Así pues, puesto que los atributos estos de que hablamos deben ser considerados como especies y siempre se halla inherente a ellas la continuidad, hemos de admitir que lo potencial y lo actual son distintos. Por esta razón, cuando un gramo de mijo es visto, no lo es su 10.000ª parte, aunque la vista lo abarque todo o por más que se acerque a ella, y el sonido de un cuarto de tono nos pasa desapercibido, aunque uno pueda oír toda la escala continua, pero el intervalo entre los extremos nos pasa inadvertido. Eso mismo es verdadero para todas las cantidades muy pequeñas en los otros objetos sensibles. Son potencialmente visibles, pero no actualmente, de no ser que estén aislados del todo, pues potencialmente también existe la longitud de un pie en la longitud de 2 pies, pero actualmente solo existe luego de su división. Estos pequeños incrementos, al estar separados, podrían con razón disolverse en lo que les rodea, como una pequeña gota de sabor derramada en el mar. Pero es importante verificar que igualmente que el incremento del sentido no es perceptible por sí mismo, ni es tampoco separable, ya que existe solo potencialmente en un todo más distintamente, más distintamente perceptibles. Así tampoco es posible percibir actualmente un objeto igualmente pequeño, cuando está separado del todo, aun cuando él sea perceptible, pues él es así potencialmente ya ahora y vendrá a ser actualmente tal por adición al todo. Hemos, pues, demostrado que algunas magnitudes y algunas cualidades nos pasan por alto. Hemos explicado la razón de esto y el sentido en que son perceptibles y aquel en que no lo son.
Así pues, cuando están interrelacionadas de tal manera en un conjunto que son perceptibles actualmente, no simplemente en el todo, sino aún separadas, se sigue que sus colores, sabores y sonidos deben ser limitados en número. Hay aún otra cuestión que tener en consideración. Cuando estos objetos sensibles o los movimientos que se producen en ellos, cualquiera sea la manera en que nazca la sensación, están actualizados, ¿llegan ellos primero a un punto medio, como parece hacerlo el olor y el sonido? Pues el que está cerca del olor lo percibe más pronto, y el sonido del golpe llega a nosotros luego que el golpe se ha dado. ¿Ocurre lo mismo con el objeto visto y en la luz? Empédocles, por ejemplo, afirma que la luz del sol alcanza un punto intermedio antes de llegar a la vista o a la tierra. Parece esta una explicación probable de lo que ocurre, porque lo que se mueve es movido desde alguna parte y hacia alguna parte, de manera que es necesario un tiempo en que se mueva de un punto a otro. Ahora bien, todo tiempo es divisible, de manera que existió un intervalo durante el cual la luz todavía no era vista, sino que el rayo de luz se movía aún en el espacio intermedio. Y aún suponiendo que el oír y el haber oído, el percibir y el haber percibido sean simultáneos y no envuelvan ningún proceso de generación, antes existan sin ningún proceso de esta clase, no obstante el intervalo aún existe, como quiera que el sonido no ha alcanzado aún el oído, aunque el golpe que lo causa haya sido dado ya. Prueba también esto la transformación que sufre la palabra oída, por darse una traslación en el espacio intermedio. En efecto, los oyentes parecen no haber captado la palabra dicha, debido a la transformación sufrida por el aire que se mueve hacia ellos. ¿Vale eso mismo para el color y la luz? Pues no es verdad que uno vea y el otro sea visto, precisamente porque los dos estén en una cierta relación, por ejemplo, de igualdad. Pues en este caso no habría ninguna necesidad de que cada uno de ellos estuviera en un lugar particular, porque cuando las cosas son iguales, no importa ninguna diferencia el que estén la una cerca de la otra o lejos una de otra. Ahora bien, es razonable suponer que ocurre lo mismo con el sonido y el olfato, ya que, igual que sus medios transmisores, el aire y el agua son continuos. Así también son ellos e incluso el movimiento de los dos está dividido en partes. Y así, en un sentido, se puede decir que el primero y el último oyen y huelen la misma cosa. Y en otro sentido, también es verdad que esto no es así. Ahora bien, algunos hallan una nueva dificultad en esto. Dicen, en efecto, que es imposible que una persona oiga, vea o huela la misma cosa que otra, y arguyen diciendo que es imposible que varias personas independientes oigan o huelan la misma cosa, ya que en tal caso una misma cosa estaría separada de sí misma. La causa original del movimiento, por ejemplo, la campana, el incienso o el fuego, que todos percibimos, es la misma y es numéricamente una, mientras que las percepciones subjetivas, aunque específicamente idénticas, son numéricamente distintas, ya que muchas personas ven, huelen u oyen esos objetos al mismo tiempo. Esas percepciones no son cuerpos, sino una afección o movimiento de una segunda especie. Otra manera no ocurriría esto, y no existe en el cuerpo. Es distinto lo que ocurre con la luz, porque la luz es debida a la existencia de algo, pero no es un movimiento. Hablando en general, cambio de estado y traslación espacial son cosas distintas, porque los movimientos espaciales alcanzan naturalmente en primer lugar el espacio intermedio. El sonido se admite ser un movimiento de algo que se traslada, pero respecto de las cosas que cambian de estado, la posición que tomar no es la misma, pues es posible que el tal cambio de estado tenga lugar en una cosa todo de una vez y no primero en su mitad. Por ejemplo, el agua puede helarse toda a un mismo tiempo. Debe, sin embargo, admitirse que cuando se calienta o se hiela un cuerpo grande,
cada parte es afectada por la siguiente, mientras que la parte primera debe su cambio a la causa actual del mismo. El todo no necesita cambiar todo él juntamente al mismo tiempo. El gusto sería como el olfato. Si viviéramos en el agua y percibiéramos a distancia antes de establecer contacto con el objeto. Naturalmente, donde hay un medio transmisor entre el órgano del sentido y el objeto, las partes no son todas afectadas simultáneamente, de no ser en el caso de la luz y por la razón dada, y en el caso de la vista por la misma razón. La luz, en efecto, causa la visión.